Soy Javier Enrique Medina Vázquez, actualmente secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, antes profesor titular de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Bueno, muchas gracias Javier por recibirnos hoy día en este canal de YouTube que estamos lanzando y llevando hacia adelante sobre perspectiva estratégica, que es un tema en el cual tú llevas mucho tiempo también difundiéndola, y nos gustaría preguntarte cómo iniciaste en estos temas, cómo pasó Javier Medina de un estudiante, después profesional de la Universidad del Valle, a esta labor de la perspectiva, a conocerla, a difundirla, a trabajarla, a escribir todos estos libros que también has publicado. Así que nos gustaría... Pues mira, tuve la enorme fortuna de conocer la perspectiva en el año de 1988, cuando estaba estudiando psicología en la Universidad del Valle, y conocí el primer programa de prospectiva urbano que llevaba la Cámara de Comercio de Cali con la Universidad del Valle, que se llamó el Programa Ciudadano Cali que Queremos. Y al año siguiente tuve la oportunidad de hacer mi práctica profesional en los temas de prospectiva. O sea que desde 1989 a la fecha, ya van a ser 36 años, todos los días hago prospectiva. Muy bien, muy interesante. ¿Y qué es lo que te motivó a adentrarte en esta disciplina? Pues fíjate que es algo muy sencillo y tiene que ver con los juegos de niños. A mí me encantaba jugar a hacer ciudades. Cuando tenía 6, 7, 8 años, mi juego era hacer ciudades o jugar a hacer ciudades. Entonces, cuando vi la perspectiva territorial, dije, eso es lo que yo quiero, jugar a hacer ciudades. Entonces, la perspectiva es lo más parecido al ajedrez que hay, que es también mi juego de más de los 12 años en adelante. Entonces se conjugaban estas dos habilidades. Entonces para mí hacer perspectiva es divertirme, o sea, me gusta mucho, no es un trabajo, es una pasión. Muy bien. Muy bien, qué interesante que sea una pasión, porque muchos compartimos esta pasión, este interés. Yo creo que tú mejor que nadie puedes decirnos qué es y qué no es perspectiva. Bueno, hay pues todas las definiciones que ustedes quieran, pero para mí perspectiva conduce a dos palabras clave: anticipación y construcción de futuros. ¿Qué es la anticipación? Es la exploración de los futuros, posibles, probables, deseables, como decía Gastón Verger, para iluminar la acción presente. La construcción de futuros no se queda en la anticipación, sino que va hacia la apropiación, o sea, cómo la ciudadanía, la gente hace suyos los futuros, la acción, que es cómo los materializa a través de planes, programas, proyectos, y el aprendizaje, que tiene que ver cómo se retroalimenta el proceso para que sea un ciclo continuo y no una actividad única u ocasional. Entonces, en ese sentido, el proceso de la construcción social de futuros incorpora la anticipación, pero también la apropiación, la acción y el aprendizaje. Esa es la definición para mí más sencilla. Entonces, perspectiva es anticipación como exploración de los futuros, que es una observación atenta de los cambios sociales que ocurren en un entorno, pero el otro lado de la construcción de futuros involucra la respuesta institucional, de qué hacer frente a esos cambios. Y ahí es donde los temas de apropiación, acción y aprendizaje son fundamentales. Nosotros no tenemos un acuerdo en nuestra comunidad académica hasta dónde llega el alcance. Hay quienes cortan el bacalao en la anticipación y se quedan allí. Para mí, que tengo la formación original, Verger, Mazzini, etcétera, tiene que ver con la acción. La anticipación sin acción se queda en el aire, así como la acción sin anticipación pues se queda también demasiado en tierra. Sí, absolutamente cierto esto de que algunas personas solo se quedan en la parte de la anticipación. Y yo siempre me acuerdo que una vez me dijiste
la anticipación se queda. Porque si no tiene esa otra parte o ese otro paso, que es la construcción social del futuro, obviamente queda corta en relación a lo que nosotros tradicionalmente conocemos. Y también me gustaría preguntar, tú eres colombiano, ¿cierto? De la Universidad del Valle, empezaste muy joven en estos ámbitos. ¿Cómo la prospectiva se desarrolló en Colombia, esta historia? Porque a veces hoy día nos encontramos con gente o personas que creen que la prospectiva es algo nuevo, ¿cierto? Entonces me gustaría que nos contaras un poco lo que ha sido la prospectiva en Colombia, en qué áreas las han usado. Bueno, hay que retroceder para entender que en los años 40, 60, se crea la primera generación en el mundo sobre los estudios de futuro. En América Latina, esa generación de los 60 fue muy fructífera, de pioneros en toda la región. Varios de esos pioneros fundaron Colciencias, que hoy en día es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, que en su momento era pues, otra figura administrativa. Entonces, la prospectiva nace con Colciencias en Colombia, ¿sí? Y nace esencialmente como prospectiva tecnológica o científica y tecnológica, y se fue desarrollando un poco de la mano de lo que pasaba en el país. Entonces en los 80 hubo un hito muy importante, que es la ley que crea el proceso de descentralización, 11 y 12 se llama del 86, y ahí se crea la necesidad de tener planes territoriales a largo plazo. Después eso se ratifica en la Constitución. Entonces en los 80 hubo un gran impulso, y en ese impulso fue que nació el programa Ciudadano Cali que queremos, y ahí es donde surge, digamos, mi pasión por hacer prospectiva, no solo por hablar de prospectiva, sino por hacer. Y en los 90 hubo mucha incidencia en las universidades. En los 2000 tuvimos la oportunidad de tener varios programas en Colombia, en el Departamento Nacional de Planeación, sobre prospectiva territorial, la Visión 2019, el programa colombiano de prospectiva tecnológica e industrial que me correspondió dirigir, y a partir de ahí pues hay un efecto multiplicador por pioneros también colombianos, el caso de Francisco Mojica en la Universidad Externado, que creó una especialización, después una maestría, después hay otras universidades, y la del Valle, que desde entonces, desde el Cali que queremos para acá, ha venido animando desde la Facultad de Ciencias de la Administración los temas, primero en maestrías existentes, y desde el 2020-21 para acá con la maestría de prospectiva e innovación. Y pues hay ya un desarrollo muy interesante en el país. Sí, hay una consolidación, por lo que vemos, de la prospectiva en Colombia. Ya llevan varias décadas trabajando en esto, y tienen muchos trabajos y referentes, como tú mencionas también al profesor Mojica en la Universidad Externado, y la Universidad del Valle tiene el instituto, ¿no? El Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión de Conocimiento, que creamos en el año 2007. Que tú dirigiste. Que me correspondió parir, ¿cierto? Sí. Sufrir, alimentar y después dejarlo que viviera su vida, ¿cierto? Y también en el país, pues en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Simón Bolívar, en Barranquilla, en la Pontificia Bolivariana de Medellín. Bueno, realmente en Colombia hay varios polos de desarrollo académico. Sí, muy bien, muy y interesante. se excusa si algunos quedan por fuera. Sí, sí. Javier, en este nuevo impulso que tiene hoy día la prospectiva, yo creo que tenemos, y me incluyo por supuesto en esta misión, de ir aclarando algunos conceptos, qué es o qué no es prospectiva, como lo que te acabo de preguntar al inicio, que me respondió claramente, pero me gustaría que nos dijeras cuáles son las diferencias, porque esto siempre pasa, entre prospectiva, planificación, pronóstico, anticipación. Bueno, entonces mira, para mí, yo parto de esto. Hay una familia, ¿cierto?, que se llama los estudios del futuro, y ahí hay una serie de conceptos y de escuelas, ¿sí? Y como toda familia tiene sus más y sus menos, tiene sus problemas
tiene sus ires y venires. Entonces, en esa familia hay 4 P's: predicción, pronóstico, prospectiva y pensamiento complejo, que ha evolucionado en los temas de ciencias de la complejidad. ¿Qué es la predicción? Significa los enunciados únicos y exactos acerca del futuro. Bueno, eso es muy difícil, porque la predicción tiene un rincón, tiene unas características, es un enunciado único, exacto y no sujeto a controversia, que es el propio de las leyes físicas naturales exactas. Hacer predicción implica exactitud, ¿sí? Si tú no predices un edificio, se te cae. En ese ámbito es lógico predecir, pero en la vida social es muy difícil predecir. Y aquí no vale la idea de que los términos sean independientes. La prospectiva predice, para mí radicalmente no, ¿sí? Porque jugar a la exactitud es lo que se presta para la metáfora de la bola de cristal y todas las burlas y chistes, es decir, esa ilusión de exactitud me parece que hay que calibrarla bien. Para mí es mejor hablar de pronósticos o de prospectiva. Los pronósticos no hacen enunciados deterministas como son los de la predicción, sino probabilísticos. Entonces vamos a hablar de la probabilidad de ocurrencia de eventos futuros, pero me parece muy claro el concepto, ¿sí? Estamos hablando no de que tal o cual cosa se irá, sino que tendría la probabilidad de, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de márgenes, ¿sí? Vamos a hablar de confianza en una estimación de probabilidades, ¿cierto? Y a mí me parece que los pronósticos tienen una utilidad muy importante en las cuestiones que son relativas a los mercados, el pronóstico tecnológico, los temas que tienen esa naturaleza, ¿sí? Bueno, una primera mana son las proyecciones, ¿sí? En las proyecciones conocemos unas tendencias y las extrapolamos hacia adelante, ¿sí? Las típicas proyecciones demográficas, por ejemplo. La prospectiva no se la juega al futuro único o al futuro probable, sino a un abanico de futuros, los posibles, dentro de los cuales están los probables, los deseables, ¿sí? Y el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad nos regalan otro acercamiento, que es los futuros altamente improbables, ¿sí? Y que por definición son muy poco conocidos, ¿cierto? Y donde realmente se necesita una batería muy importante de instrumentos, de marcos de referencia, etcétera, para entender fenómenos no lineales, fenómenos de una serie, pues, de consideraciones. Entonces, ese es el campo de lo que llamaríamos los futuros no determinados, y que son los que estamos viendo hoy, digamos, en gran medida, ¿cierto? Cosas inéditas históricamente, etcétera. Entonces, la prospectiva nos ayuda a explorar esos futuros, ¿sí? Para mí es mucho más honesto decir que exploramos futuros que pretender hacerle comer el cuento a la gente que predecimos futuros. O sea, para mí, y eso es una enseñanza que nos dejó Eleonora Mazzini, uno tiene que ser muy claro con la gente, éticamente, cuáles son los alcances de esto. Porque yo no voy a decir que mi predicción es tal cosa si estoy haciendo un pronóstico. O sea, la predicciones tiene una porción. El pronóstico es. La prospectiva es, ¿cierto? Así como pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad también tienen un elemento. Entonces, para mí, cada cual tiene su rincón, y la sombrilla que nos une a todos, no necesariamente estamos de acuerdo, son los estudios del futuro, que son todo el conjunto de acercamientos, y que yo se podrá definir hace mucho rato como el conjunto de interrogaciones sistemáticas y organizadas. Entonces, ¿qué no es prospectivo? Para mí, hablar del futuro, así, ¿no? Para mí se necesita un conjunto de interrogaciones sistemáticas y organizadas, y eso implica métodos, procesos y sistemas, para que eso sea sistemático y organizado, recurrente, continuo, ¿sí? Hay iteraciones, hay una cantidad de elementos por los cuales uno puede decir, reservamos esto a la prospectiva. Pongamos otro caso, o sea, que es muy popular: psicología, psicoanálisis, psiquiatría.
son acercamientos distintos a la psique humana. Alguien puede decir, eso es lo mismo. No, son tres palabras que tienen la misma raíz, pero tienen objetos distintos y métodos distintos. Y si yo lo simplifico diciendo, no se complique, ¿cierto? Entonces no entendería, por ejemplo, que psicoanálisis mira el inconsciente, ¿cierto? La psiquiatría tiene otros elementos sobre la salud mental, la psicología otros, y sus métodos son distintos. Entonces, por eso no da lo mismo cualquier P, ¿sí? No es lo mismo, sí, hay muchos chistes si uno quiere hacerlo así, no es lo mismo la gimnasia que la magnesia, la química que la alquimia. Por favor, pongámosle orden a esto. Y lo que se le pide a todo estudioso del futuro es que conozca los fundamentos y que no pretenda inventarse la rueda, sin reconocer que esas diferenciaciones le tomaron a muchos pioneros décadas para entender esas distinciones. Y la academia, en América Latina sobre todo, tiende a aplanar las diferencias, a no reconocer esas diferencias históricas. Inclusive hace poco Roberto Poli de la Universidad de Trento hablaba de que después de la pandemia estamos en la reinvención del futuro, de la antropología, la ciencia política, la sociología, todos están reinventando el futuro y vuelven a teorizar cosas que hace décadas, desde los 40 los estudios de futuro están teorizando. A mí me gustaría saber qué diría un economista si uno pretende que Marx no existe, o que ¿sí? o un sociólogo que Weber no existe. No dura un minuto en una escuela de sociología de economía. Entonces, en los estudios de futuro hay unas obras fundacionales, hay un pensamiento, y por eso uno de mis argumentos claves es la prospectiva y los estudios de futuro deben ser una disciplina, ¿sí? Es decir, un conjunto de teorías, de comunidades, de redes, de instituciones que se dedican profesionalmente a este campo, ¿sí? Y que es un campo que es frágil, es un campo que es muy fácil hacerlo mal, ¿sí? Y que requiere muchísima seriedad. Muchas gracias por todos esos ejemplos. El maestro Javier Medina aparece aquí en todo su esplendor porque queda muy clara la diferencia, qué es lo que ha sucedido en el último tiempo después de la pandemia. Y me gustaría preguntarte, así, si alguien quiere comenzar a leer sobre estudio de futuro, perspectiva, yo sé que eres un prolífero autor y coautor de libros, de más de 160 libros por lo menos, y artículos, textos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos textos que todo prospectivista debe leer de Javier Medina? Sin intoxicarse ni morir en el intento. Pues mira, a mí me gusta mucho el manual de prospectiva de decisión estratégica que hicimos con Edgar Ortegón, una obra a 4 manos con el maestro Ortegón, y que es un libro que en español ha sido muy citado, o sea, de más de 700 citas, etcétera, que es un número importante para una comunidad relativamente pequeña como la nuestra. Ese es, digamos, para mí el pilar fundamental. Pero si me dices cuál quiero más de los libros, hay uno que hice con Eleonora, pues a partir de mi formación con Eleonora Barbieri Massini, que es poco conocido, que se llama Visión Compartida del Futuro. Yo creo que ese libro yo me lamento no haber tenido más tiempo, porque llegué al doctorado y me tocó comenzar a hacer prospectiva, entonces dejé eso como un tema inconcluso, pero creo que es una obra bien importante. La otra que ha dado vueltas es Prospectiva y Política Pública para el Cambio Estructural en América Latina y el Caribe. Después a mí me gusta el que se llama Abriendo Caminos, una perspectiva de América Latina y el Caribe, que es el resumen de mis 30 años de prospectivista después del año sabático, y que se hizo sobre mis lecciones precisamente en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Eso fue bastante interesante. Y el último, así importante, es Prospectiva para un Mundo Interdependiente, que lo publicó la Academia Colombiana de Ciencias Económicas,
y me acogió desde el año 2021. Yo creo que esos son como los temas fundamentales. Pero hay otra serie de cosas que he escrito que no son tan conocidas, pero que son claves en perspectiva tecnológica, en perspectiva estratégica, en perspectiva territorial, en planeación por escenarios, ¿sí? Y bueno, todos los temas de sociedad, economía y conocimiento, pero esos son los favoritos. Muy bien, muchas gracias, porque ya tenemos para nuestros auditores qué es, qué no es prospectiva, cuáles son esas diferencias y qué es lo que sí o sí hay que leer del profesor Javier Medina. Y nosotros te hemos recibido en Chile este último año gracias al nuevo cargo que tienes de secretario adjunto. Y me gustaría que nos pudieras comentar cómo ha sido esta experiencia, cómo ha sido tu instalación en Chile. Yo sé que llevas mucho tiempo, casi que eres un chileno más, muchos años trabajando también en el ILPE como profesor, consultor, etc. Tienes una vasta carrera, a más de 30 años en este tema. Y me gustaría que nos contaras cómo ha sido este aterrizaje, tanto aquí en la CEPAL como en nuestro país. Pues mira, yo te diría que yo tuve la gran fortuna también de haber sido alumno del ILPES en el año 93. Que ILPES CEPAL hubiera publicado el manual de prospectiva de decisión estratégica en el 2006. Lo mismo que por prospectiva de política pública para el cambio estructural en 2014. Y haber participado en la formación de los cursos de prospectiva y desarrollo, etcétera, desde el 2013. Entonces, de alguna manera tuve una interacción con el país y con la institución. Desde el 2023, en noviembre, estoy como secretario ejecutivo adjunto en esta institución maravillosa, dificilísima por sus connotaciones y el universo temático que tiene, gente muy preparada, las constantes preguntas de los gobiernos, bueno, la cantidad de documentos que se producen, etcétera. Y muy feliz de contribuir a que nuestro secretario ejecutivo, el doctor José Manuel Salazar, pues conduzca esta organización tan importante como referente para América Latina y el Caribe. Entonces, pues, trabajando como un loco, ¿sí? Y bueno, muy contento en esta dignidad. Y en Chile. Y en Chile, por supuesto, porque pues es un país que tiene tantas cosas que ofrecer que tal vez los chilenos ya se habituaron a ellas, pero que son valores que no necesariamente ocurren en otras partes de América Latina. La seguridad, el funcionamiento de las instituciones, la democracia, la infraestructura, la educación, muchas cosas de la vida política que ustedes creen que son normales y no son tan normales en América Latina, son más bien escasas. Las frutas, tantas cosas, pues, de tantos sitios donde ir, tantas cosas que ofrecer, que es divertido estar acá en Santiago. Qué alegría tenerte aquí. Además, nos has dado la oportunidad de conversar hoy día contigo. Y para ir terminando, tengo dos preguntas que pueden ser respondidas de una sola vez. Porque entiendo que CEPAL, ILPES ya vienen empujando la perspectiva hace muchos años, pero con tu designación, también el secretario ejecutivo tiene mucho interés de que los países también conozcan este tema y lo vayan adoptando. Y junto con eso, la red de comisiones de futuro que también está coordinando o patrocinando de alguna manera CEPAL. Entonces me gustaría que nos pudieras explicar cuáles son los objetivos de esta red y qué tiene que hacer un país para seguir incluyendo la perspectiva o para empezar a incluir la perspectiva. Bueno, primero, digamos, el pensamiento del doctor José Manuel Salazar es bastante ilustrativo sobre esto. O sea, él ve a la región atrapada en tres grandes situaciones: una trampa de bajo crecimiento que viene décadas atrás y que nos tiene en un crecimiento de los últimos 10 años que es la mitad
de la década perdida en los 80, o sea, más perdida que la década perdida, y con el compromiso de evitar una nueva década perdida en un momento de la revolución científica y tecnológica. De otro lado, una trampa de alta desigualdad que nos mete en un círculo vicioso de descontento, desconfianza de la ciudadanía, limitaciones de todo tipo, etc. Y por otro lado, una trampa de baja gobernanza y de débil institucionalidad. Entonces, en ese contexto, el punto clave que ha orientado el doctor Salazar tiene que ver con el rol de las capacidades, lo que llamamos acá las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Entonces, las capacidades top son un conjunto. La idea es que la prospectiva sola, sin capacidades políticas, técnicas y operativas, pues tampoco funciona. Entonces, le ha dado un rol importante a las capacidades prospectivas para crear alternativas, ¿sí? Para pensar escenarios, para crear visiones compartidas, para monitorear tendencias, para mirar los elementos emergentes, para estar al tanto de lo que está ocurriendo y emergiendo en el mundo, por un lado. Y por otro lado, también el planteamiento de superar esas trampas a nivel de unas transformaciones necesarias. Entonces, para nosotros es importante el concepto de gestión de las transformaciones, ¿sí? En las que determinan o predeterminan el modelo de desarrollo, que son orientadas al desarrollo productivo, desarrollo inclusivo, desarrollo sostenible, ¿sí? En un universo amplio. Entonces, eso implica, en este contexto, que tenemos que multiplicar la capacidad prospectiva, ¿sí? El ICPES ya venía trabajando hace muchos años. Los antecedentes de la prospectiva en el ICPES datan de los 80. En los 90 hay algunas publicaciones iniciales en el marco de desarrollo territorial. Está también una obra que hicimos con Edgar Ortegón, que es muy bonita, se llama Prospectiva Construcción Social de Futuro, del año 97. Y está el tema de las funciones básicas de la planificación del 99, donde estaba la prospectiva de pensamiento a largo plazo como uno de los 3 grandes pilares de la planificación. Y después, pues, esta época que coincide con la gestión de Jorge Matar de México, del 2010 en adelante, donde se crean unas bases muy importantes, se genera un equipo, hay cursos, hay asistencias técnicas, bueno, hay un florecer de la prospectiva en el ICPES. Y más recientemente, en el año 2021, se dedica el documento del periodo de sesiones al tema de la resiliencia institucional post-pandemia y todo el campo de la prospectiva y la innovación para superar ese momento histórico. Y en el 2023 se dedica también el documento del periodo de sesiones a precisamente el campo de la prospectiva para el desarrollo y la prospectiva territorial en el centro. Entonces, pues, fruto de todo eso, se han venido innovando, creando cursos, etcétera. Los de este año vamos a hacer prospectiva para el desarrollo en español y por primera vez en inglés y en portugués. Entonces, eso, pues, la idea es ampliar el marco de referencia, tener casos adaptados al Caribe, que es nuestro público estratégico en inglés, adaptados, pues, a todo el continente que es Brasil, ¿cierto? Trabajando con brasileños. Entonces, y por otro lado también hay una derivada que es el trabajo sobre la resiliencia y la respuesta a situaciones de crisis o situaciones derivadas, pues, de contingencias, desastres ambientales, este tipo de cosas. Por ahí vamos. Y de la red. La red de comisiones parlamentarias de futuro. Bueno, entonces, el doctor Salazar, después de haber hecho una serie de elementos preliminares, escogió el campo de las comisiones parlamentarias de futuro como experiencias piloto para la creación de estos espacios de interacción con decisores de primer nivel. O sea, las reformas pasan o no pasan en los congresos por la labor de los parlamentarios. Las instituciones se transforman o no por las decisiones de los parlamentarios. Y en un ambiente altamente polarizado como el que estamos viviendo, sin duda alguna, los parlamentarios son protagonistas, ¿sí?
y ese diálogo ejecutivo legislativo es fundamental. Entonces, a partir de la experiencia pionera de Chile y de Uruguay, que son quienes llevan a cabo con mayor interés estas prácticas, entonces generamos una alianza 3, donde el año pasado hicimos la primera reunión, vinieron 9 países, este año vamos a hacer la segunda reunión, y fruto de eso pues estamos contribuyendo a la creación de nuevas comisiones parlamentarias de futuro. Entonces estamos en una serie de países, estamos generando boletines, vamos a aprovechar la oportunidad para presentar que estamos próximamente por lanzar un curso que va a ser abierto, gratuito, para parlamentarios sobre el tema de gobernanza anticipatoria, y pues una serie de iniciativas que hacemos con CEPAL México, y bueno, estamos felices trabajando. Muchas gracias. Javier, yo quiero agradecerte enormemente que nos dieras un tiempo en tu apretada agenda. Siempre has sido muy generoso con la colaboración, sobre todo en seminarios, entrevistas. Y antes de estar aquí en la CEPAL, en los cursos, trabajamos muchas veces en redes, entonces siempre has estado empujando la prospectiva. Yo creo que eres uno de esos campeones de la prospectiva que Freya de la Unión Europea siempre menciona. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tener la generosidad de compartirlo, porque este video va a quedar a disposición de quien quiera seguir instruyéndose en relación a la prospectiva. Y quisiera dejarte, si es que quieres, unos minutos para hacer alguna última reflexión de los desafíos y oportunidades de la prospectiva en Latinoamérica. Claro, yo creo que este es un momento crucial para la región y para la prospectiva en la región. Creo que la prospectiva tiene que ser relevante. Si no es relevante en este momento histórico, perdemos el tren de darle respuestas a los gobiernos, a las instituciones que están necesitando alternativas de futuro, no predicciones en entornos volátiles, inciertos y altamente cambiantes, sino alternativas de futuro, escenarios, respuestas dentro de esta vorágine pues de turbulencia que estamos viviendo, ¿sí? Esta turbulencia muy difícilmente va a dejar de ser. Vamos a tener cada vez más cambios sociales, cambios más acelerados, cambios cualitativamente diferentes, etc. Entonces, entre más cambios haya, más perspectiva se requiere. A mí no me vengan con el cuento a decir que esperemos que las cosas pasen y entonces sí hacemos perspectiva. No, es precisamente en la turbulencia donde tenemos que mirar el componente de liderazgo que trae la perspectiva. Pero eso requiere a los prospectivistas capacidades muy fuertes, y eso no solamente se logra con herramientas, se necesita formación y se necesita capacidad de llevar las cosas a las instituciones, a las organizaciones, a la sociedad civil, a la comunidad. Por eso te felicito, Paola, por este medio de comunicación que me parece clave, que circule estas opiniones, que circule este conocimiento, porque necesitamos un momento donde estas capacidades prospectivas estén distribuidas en la sociedad, no para un pequeño grupo, para un círculo pequeño, sino precisamente para que haya una posibilidad de acceso lo más amplio posible, ¿sí? No manejar esto como secretos herméticos de iniciados, sino al contrario, ponerlo al alcance de las comunidades y la gente, solo que implica formación. La prospectiva no se puede hacer de sentido común, la prospectiva no se puede hacer facilito. A mí me gusta una canción del Gran Combo de Puerto Rico que dice, esto no es ensaladita light, es arroz con habichuela y carne guisada, ¿sí? Entonces, y no es nada contra los vegetarianos o los veganos, no, o veganas y vegetarianas, sino que esto necesita su cocción, su preparación, y por eso se trabaja en equipo. Un prospectivista no es alguien que habla solo ni para sí mismo, ni puede hacer algo solo, tiene que interactuar, tiene que trabajar en equipos, tiene que trabajar en alianzas,
tiene que trabajar en conocimiento multitransdisciplinario. Nosotros somos una especie rara, porque en un momento donde todo el mundo quiere todo express, todo listo, todo horneable en medio minuto, la prospectiva implica trabajo. La prospectiva no es para velocistas de 100 metros planos, es para triatlonistas, ni siquiera para maratonistas. Entonces eso implica mucho diálogo académico, mucho diálogo social, mucho diálogo con los políticos, mucha capacidad comunicacional. Pero es algo que se requiere hoy, casi que como nunca antes en la historia. O sea, estamos al borde de guerras comerciales, al borde de guerras nucleares, al borde de muchos temas que nos tienen en riesgo existencial, es decir, la vida misma en el planeta. Con eso no se juega. O sea, necesitamos precisamente redoblar estos esfuerzos. Y ese sería mi mensaje. Y yo creo pues la prospectiva no es una panacea, o sea, un remedio que sirva para todo, pero sin duda alguna es una disciplina que lleva muchos años de trabajo, ¿cierto?, detrás, que ha implicado generaciones enteras de gente trabajando, y por eso sería muy bueno que los jóvenes que se acercan a esto vean esos contextos y vean que hay gente atrás, que nos paremos en los hombros de nuestros gigantes disciplinares que sentaron las bases y que sigamos desarrollando la prospectiva para América Latina. Lo hicimos en la Red Abierta de Prospectiva e Innovación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Trabajamos 6 años seguidos allí, con todo el mundo, difundiendo estos elementos, y nos falta todavía muchísimo, Paula. Así que muchas gracias a ti por este programa. Muchas gracias, Javier, y a todos los que nos siguen, a todas y todas, invitarlos a bajar los libros que están disponibles abiertamente, y a seguirnos también en las redes sociales para que puedan estar al tanto de todos los contenidos que estamos subiendo constantemente. Así que muchas gracias. Bueno, y vayan a la CEPAL, al ILPES, el Por sitio web, supuesto, y al sitio del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, donde están todos los libros de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América Latina. así es. Muchas gracias. A ti.